Buen lunes. Buen feriado para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Acá estamos firmes como debe ser para entretenerte por más de una hora, ¿no? Alguien diría en el barrio como rulo de estatua, firme como rulo de estatua. Bueno, no estamos tan firmes, estamos movibles, ¿sí? Pero estamos acá al pie del cañón para acompañarte durante una hora o hora y algo en la pantalla de Canal 9 de Televisión. Buen feriado, disfrutalo. Ya vamos a hablar de por qué Hoy marcamos algo especial en la agenda. Por lo pronto, la bienvenida para ustedes. Esto es ya mismo, cada día. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está. Vamos que venimos, arranquemos de una vez, señores. Arranca la mañana. Está el señor Facundo Cuadrado que mete aplauso. Bueno. Lo dejo para que presente al señor invitado. Muy bien, hoy es un día muy importante para todos, por supuesto, 16 de octubre, pero estamos conmemorando el día del 12, el pasado 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que fue la semana pasada, feriado extendido para hacer un feriado puente, sí, pero hoy es un día muy importante y queremos hablar por qué hoy estamos celebrando justamente y apoyando al respeto, a la unión de todos, al respeto por los pueblos originarios y a que todos somos iguales, ¿no? Obviamente. Está con nosotros Gustavo Vitale. Bienvenido, Gustavo. Él es miembro de la organización indígena Martina Chapanay. Bienvenido, ¿sí? Hola. Que pertenece a la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas de la Argentina, ¿sí? Así que fuerte aplauso para Gustavo. Gustazo tenerte. Gracias en realidad y gracias por los aplausos que nosotros como pueblo originario también lo damos, porque estas son demostraciones concretas de la integración y fundamentalmente de ser parte de la sociedad, de visibilizarnos. Estaría bueno en ciertos momentos no ser visibilizados por el conflicto o por cuestiones que tengan que ver más con problemas, y no solo un día, sino por propuestas, por trabajos que realizamos, por la existencia. No somos elementos de manual, si se puede decir que estamos solamente en el pasado y que no estamos vivos. Gustavo, ayúdame a decirlo bien. Cuando hablas conflicto, hay un conflicto todavía, o hay una pena, un dolor que está muy a flor de piel por estos días, por estas horas en la Argentina, y es lo que pasó en la Patagonia, y tuvo como resultado la desaparición hasta ahora de Santiago Maldonado, ¿no? ¿Vamos a poder hablar de eso enseguida? ¿Puede ser? Claro. Sí, porque claro. A decir verdad, y coincido con Laurita Macei, nuestra productora general, muchos tenemos el eco de las noticias, haber leído sobre este tema, pero no sabemos bien qué es lo que gestó esto y que tuvo como resultado la desaparición de Maldonado. ¿Cuál es el conflicto de base? ¿Qué estaba pasando en ese momento en la Patagonia, donde intervenían representantes de pueblos originarios, intervenía Gendarmería, y hoy poco se sabe de eso y poco se habla de eso, ¿no? Se habla del resultado que fue un hombre desaparecido, una persona desaparecida. En realidad esto es de 525 años de historia. Claro, entonces, para poder explicarlo, está bueno que tengamos en cuenta esa historia de los 525 años de la conquista, decimos nosotros. Entonces, bueno, mucho por charlar. Qué bueno tenerte. Gracias, Gustavo. Gracias. Bienvenido, y el desayuno está servido acá con la nueva Tucumán. Disfruta tu tecito y tu facturita, ¿sí? Gracias. Bueno, estábamos apuntando por acá algunas cosas, ¿no? Antes de la charla y mientras incluso iba a la cocina ahí con Facundo. Nosotros venimos ahora, desde hace ya un tiempo, y afortunadamente, digo, a llamarle a este día, aunque estemos trasladándolo al día de hoy, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, o abreviándolo, Día de la Diversidad Cultural. Pero veníamos de decirle en aquella escuela primaria, Día de la Raza, ¿no? Y recordábamos, claro, que era se marcaba porque el Día de la Raza. Bueno, por el 12 de octubre se suponía que... Claro. Cuando América en realidad fue conquistada, porque cuando llega acá Colón y su gente, en realidad se encuentra con pueblos que ya existían, ya estaban civilizados, aquellos pueblos originarios. Sí. Además, el mismo concepto de raza, ¿no? O sea, es una cuestión que, que justamente los pueblos originarios lo sintieron marcado en su cultura, pero también en su cuerpo, el tema de la raza, esta cuestión de diferenciación de razas, y lo que de alguna manera tenía que ver con qué raza era superior y qué raza era inferior. Claro. Esa diferenciación ridícula, y por la que tanto tiempo le dijimos Día de la Raza, y nos lo contaron, nos lo hicieron estudiar y aprender y creer que era así, ¿no? Y además hacerlo en actos. ¿Se acuerdan cuando nos vestían en los actos y se suponía... Un aspecto que me parece importante con respecto a la diversidad y a este concepto, nos vestían con el rabo, ¿no? Y con la lanza, y como que los pueblos originarios eran eso. Yo debo haber salido seguro de Colla o algo por el estilo. ¿Sí? Un acto Además, primaria, seguro. Cuando uno iba recorriendo la historia, muchas veces me pasó en la primera, y creo que en el último tiempo
Fue, maestra, si América ya estaba descubierta, o sea, ¿por qué decimos que Colón descubrió América? Y nunca te dan una explicación de por qué sí. Y ese cambio, ¿no? De decir Día de la Raza por el Día de la Diversidad Cultural, ¿no? ¿Cómo se hizo? ¿Cuándo se hizo? ¿O por qué se hizo también? En realidad, nosotros entendemos que esto es un proceso por el cual se logra ese cambio. Esto sucede en el 2010 por un decreto presidencial, pero que de alguna manera es producto de una lucha y de una existencia muy fuerte en la vida real, digamos, en lo concreto. No en solamente los manuales o un reclamo que puede haber quedado solamente en la Cámara de Diputados, en el aspecto legislativo o en lo político, sino también en un proceso de pueblo, digamos, un proceso popular. Que no termina, ¿no? Porque es lo que decías recién, no nos quedemos con los manuales, contémosle a los chicos, a mucha gente que hoy nos puede estar viendo por ser feriado, porque están en casa, que no es que son historia y que ya quedaron en el recuerdo y bueno, hay que acordarse de ellos o rememorarlos en esta época. Por eso marco lo del proceso popular, porque está lleno de gente, lleno de vida. No es una medida administrativa, una medida legal, sino que esa medida en realidad lo que tiene es gente, que Gustavo, existe, digamos. Gustavo, ¿cómo los trata a los descendientes de pueblos originarios? ¿Cómo los trata la actualidad, el momento actual? Hay una gran... Porque si no, nos quedamos solamente en el cambio del nombre, nada más, ¿no? Y en realidad hay un gran... nosotros planteamos, y acá me parece bueno aclararlo, que yo siento que no vengo solo, digamos. Bueno. Que mi voz no es una voz mía, en principio una voz de muchos hermanos y hermanas. Hay 70 comunidades indígenas en la provincia, 70 en la provincia autorreconocidas, y además no solamente del pueblo huarpe, que es lo que de alguna manera podemos entender o creer por la región, porque somos, por la zona, claro, por el territorio, digamos, sino que también hay hermanos y hermanos del pueblo Colla, del pueblo Quechua, del pueblo Aymara, del pueblo guaraní, del pueblo ranqueles, exactamente. Entonces, ¿cómo viven hoy? Contad a la gente, ¿cómo viven ustedes hoy? Y es una situación, te diría, muy compleja, en principio porque nosotros decimos de los pueblos originarios que estamos amparados por leyes y que son leyes internacionales. Son convenios internacionales, pactos internacionales a los cuales Argentina ha adherido a través de su constitución y de leyes específicas, pero las leyes terminan quedando en eso. Y esa sensación... ¿No se respetan? Lo que querés decir es que por ahí muchas veces muchas leyes no se respetan. No se aplican. No se aplican. Como por ejemplo, nada más. Claro. Como por ejemplo, ¿cuál es la que más le está afectando en este momento que no se aplique? Hay leyes importantes, como lo que fue hace unos días atrás, que fue la prórroga de la ley 26.160, que tiene que ver con todo un trabajo de relevamiento de territorios, que es una ley nacional, y que es la tercera prórroga que se realiza porque el relevamiento territorial no se ha completado. Esa prórroga, esa ley tiene 4 años de implementación y esta es la tercera. O sea que vamos por 12 años aproximadamente de una implementación que de alguna manera es recortada, es limitada. Y el relevamiento territorial es fundamental porque es donde dice los pueblos dónde estamos. Y además no solamente dónde estamos, sino cómo vivimos en ese territorio. Esa es una ley, por ejemplo, pero también está la ley de educación intercultural, que también en la provincia en particular todavía no se implementa. Y tenemos hijos, tenemos... ¿Y esa ley qué alcance pretenden que tenga o debiera tener? La ley es una ley nacional, pero se tiene que implementar en cada provincia. ¿Pero con qué alcance? En las escuelas, concretamente. En las escuelas donde hay... ¿Qué necesitan ahí ustedes? Y, por ejemplo, para que haya una educación intercultural tienen que haber docentes interculturales. Claro. Tienen que haber docentes que puedan entender el lenguaje. Claro. La lengua de ese pueblo originario. En Mendoza, en Huentota, decimos desde el pueblo huarpe, hay lugares, hay zonas donde están los hermanos collas o los hermanos quechuas. Tenemos hermanos mapuches en la zona del sur, con el mapudungún. Bueno, hay muchas familias que lo siguen, su lenguaje, su idioma, lo siguen hablando, claro. Y en la escuela aparece el choque
el choque cultural. Yo tengo la imagen o el recuerdo, en realidad, sí, imagen, audio, tengo todo, de la primaria donde nos decían, en estas tierras habitaron tales y cuales pueblos, ¿no? Sí, pero como sí, si ya hubiera sido parte de del una historia muy pasado, lejana. totalmente. Y hoy Totalmente. siguen viviendo Totalmente. descendientes de sus pueblos originarios. Y se sienten Vivimos. Y siguen con respetados. problemáticas también muy viejas. Total, sí, en realidad hubo un proceso que por suerte, creo que con todo un esfuerzo, pero un esfuerzo de los pueblos originarios, pero también hicimos de la sociedad de los diferentes pueblos, porque también, digamos, yo soy, mira, yo soy italiano, soy español y también estoy haciendo todo un proceso de autorreconocimiento huarpe, digamos. Pero la convivencia tiene que darse en esa diversidad. Claro. Justamente. ¿Dónde más sentís choque cultural? Recién decías en la escuela, pero ¿dónde más? Vos que lo vivenciás día a día, lo vivís con Mira, tantos yo nosotros. aparte también trabajo en un organismo público como referente de pueblos originarios y lo que se da es que el Estado todavía no está en condiciones para que, porque el Estado tenemos que garantizar, desde el Estado se tiene que garantizar. Y a veces el Estado, adentro mismo del Estado, donde suceden estas cuestiones de, por ejemplo, vengo de un encuentro de salud indígena. Los centros de salud es muy fuerte, la situación que viven los hermanos y las hermanas indígenas, por ejemplo, cuando tienen que hablar quechua o con su propia comunicación es lengua. básica y no está. Y no se entiende. Claro. Claro. O la misma forma de vivir la salud. Nosotros vivimos la salud desde otro lugar, que tiene que ver con la cosmovisión, que tiene que ver con la relación con la naturaleza y con las energías. Bueno, vas al centro de salud y te miran como diciendo, Me está hablando chino. claro, El otro idioma que o no sea, Claro. ¿qué me estás diciendo? Gustavo, ¿qué pasa en la Patagonia? Pues en la Patagonia hay definitivamente un reclamo muy fuerte sobre tierras que han sido usurpadas. En realidad, de alguna manera conocemos la situación y lo que ha sucedido en la Patagonia, pero pasa en todo el continente. Pasa en el norte argentino, pasa en otras naciones, en otros Sí, países. Lo que sería Colombia también ha tenido problemas muy fuertes de territorio. Sí. Chile mismo, a pesar de que no conozcamos mucho, pero todo el problema desde el lado de Chile con el pueblo mapucho también. Lo que pasa en la Patagonia es lo que pasa con respecto al territorio. Nosotros decimos, y la Constitución lo reconoce en su artículo 75, somos pueblos preexistentes. ¿Qué significa preexistente? Que antes del Estado y antes de la conquista había pueblos. ¿Dónde vivían esos pueblos? ¿En qué territorio? Claro. Bueno, esos territorios después, cuando llega la conquista y cuando llega el Estado occidental, el Estado-nación, es sobre esos territorios que se organiza. Y en esos territorios en realidad había gente. Sí. Bueno, Claro. ¿qué sucedió hasta el momento? Que ha sido decimos nosotros, se ha solapado el Estado occidental, el Estado como lo conocemos, que somos parte Sí. y que integramos, y por tanto la Constitución también lo reconoce de alguna manera para tratar de Sí. solucionarlo, no se solucionó. Hay muchas comunidades, muchos pueblos, sobre todo lo que sucedió en la historia es que fuimos siendo corridos de los Claro. territorios. Claro. Sí. Y el problema fue que nos corrieron a territorios muy pobres, en donde se vive con pobreza. Exacto. Ahí la falta de valoración, digo, para con ustedes, de parte del Estado, ¿eso es lo que ustedes sienten? Y no solamente del Estado, sino de los diferentes actores de la sociedad. Porque muchos de esos territorios están ocupados por privados. Claro. Son Claro, parte de la claro, sociedad. son parte de la Son sociedad. actores parte de la sociedad. No solamente algunos actores de la sociedad. Nosotros decimos que lo que queremos es integración, pero con todos los actores de la sociedad. Totalmente. Los privados tienen que, si están en un territorio y ese territorio había ocupación de pueblos originarios y ocupación central, qué bueno sería poder convivir y que en esos territorios no se hicieran emprendimientos megamineros Claro. o emprendimientos que no solamente degradan la naturaleza, sino que a las familias que viven en el lugar. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué no convivir y entendernos de ese lugar? Totalmente. Si lo que queremos es vivir, Y la es así de integración la que sencillo. venimos hablando y de la que estamos todos peleando, ¿no? ¿Cuál es la visión de ustedes respecto al caso Maldonado? Sí, ¿y qué pasaba ese día, no? Para reflejarlo también, porque hace muchos días que se habla de esto, Sí. muchos días que se habla únicamente de dónde está Santiago Maldonado. Y por ahí no se ha hablado del todo de qué pasó ese día
qué manifestación había, qué se reclamaba. En realidad, nosotros como organización y en la mayoría de las organizaciones también a nivel nacional, tenemos un gran dolor por la situación, porque nadie se merece lo que ha sucedido. Ningún ser humano de ningún tipo de cultura ni de ningún tipo de pueblo se lo merece. Nosotros creemos que, bueno, que por suerte fue visible, que se hizo conocer, porque en realidad la lucha por su aparición tiene que seguir, tiene que aparecer, tiene que saberse quiénes son los culpables, pero no por Maldonado, sino por los derechos humanos, porque en realidad son los derechos que son afectados hasta nosotros mismos. Una posibilidad de esta no tiene que suceder. Después de lo que nos sucedió en la dictadura, no puede volver a suceder con toda esta lucha. Y con respecto a ese día en particular, tiene que ver con la lucha que se da desde diferentes comunidades en ocupación del territorio, y por la cual las fuerzas de seguridad intervienen, y nosotros entendemos, porque no es la primera vez que sucede, sino que ha sucedido ahí y en otros lugares del país, en donde la fuerza de seguridad no comprende lo que decimos la cosmovisión, no comprende a nosotros la policía o las diferentes fuerzas de seguridad nos trata como delincuentes del código penal común y corriente. Sí. Y nuestra cultura no es ese código penal. A eso y a vos exactamente. Hablar y decías, vos imaginaba lo que estás contando ahora. Por suerte que esto se visibilizó, que la gente se enteró que esto pasa y que sucede. Ya había sucedido antes, digo, a ese maltrato iba, ¿no? Ustedes se sienten de esa forma, ¿no? En realidad cuando hay un problema, exactamente, los atacan. Pero también tiene que ver con esta comprensión intercultural. Nosotros desde los pueblos originarios también estamos tratando que las fuerzas de seguridad poder tener reuniones, poder hacer capacitaciones, poder encontrarnos para que comprendan hasta el mismo Poder Judicial, que comprendan otras maneras de ver la vida. Nosotros tenemos otras maneras de ver la vida que creemos que puede ser complementaria. ¿Cuáles son para por ahí los que desconocemos, no? Nosotros hablamos de cosmovisión, sí. Y esa cosmovisión tiene diferentes, se integra a diferentes aspectos. Una de las partes fundamentales de la cosmovisión es el respeto a la naturaleza. Nuestra relación con la Pegnetao, decimos en Cuyo, en lengua huarpe, o la Pachamama, que se conoce. Madre tierra, ¿no? Con la Madre Tierra. Ese es un aspecto y nos guía. Nosotros vivimos de ese lugar. El agradecimiento que le hacemos en el día de la Pachamama con las ofrendas, y hay diferentes momentos que nosotros son porque somos agradecidos. O sea, agradecemos. Eso es un aspecto. Otro tema es la complementariedad. Hombre y mujer no nos enfrentamos, nos complementamos. La reciprocidad, el hecho de, en una sociedad, nuestras sociedades siempre fueron recíprocas, por eso había intercambio de semillas, por eso había diferentes prácticas, por eso las construcciones se hacían colectivamente, las cosechas se hacían colectivamente, porque existimos con otra relación, no solamente entre nosotros, sino con la naturaleza. Bueno, esa es la cosmovisión. Eso con otro mundo que va a... ¿Qué es lo privado? Claro, que es lo privado y que va en otro carril y que a ustedes lo ven tal vez como que... ¿Qué sienten ustedes? ¿Que son tratados? Somos locos. Somos locos, que son locos. Somos extraños, somos marcianos, si se puede decir de alguna manera. No somos este mundo. Como que este mundo solamente hay que vivirlo, nosotros decimos con las reglas del blanco, si se puede decir. Con las reglas del Winca, dirían nuestros hermanos mapuches. Y nosotros creemos que que hay posibilidad de convivencia, porque además es lo que de alguna manera en la realidad pasa. No somos todos iguales. Totalmente. Ninguno de nosotros acá en esta mesa somos iguales. Por lo tanto, sí convivimos. La cuestión es que a veces el poder, las leyes, el Estado o los privados imponen, y de verdad que no se puede vivir. Esto que estamos sufriendo tiene que ver con eso. Escucharnos, ¿sí? Apertura mental, entender que no somos iguales y respetar al otro, aún pensando. Yo creo que estamos en un camino, pero que falta todavía muchísimo. No sé qué opinas. Sí, yo veo avances. Creo que desde los pueblos originarios vemos avances. Esto que estamos haciendo hoy día acá es muy valioso. Hablamos de la comunicación, es parte también de la visibilización, así que gracias, de verdad, muchísimas gracias. Pero también es verdad que falta, pero falta sobre todo en el respeto, que eso da dignidad. Sí.
Cuando aún uno es respetado, Sí. uno Y siente el otro puede dignidad. pensar distinto, actuar diferente, Totalmente. digo, ¿no? Siempre que no moleste, no hiera al que tiene al lado, ¿no? Respetando la libertad Es que del nosotros, otro. desde los pueblos originarios, bueno, esto que tenemos en la mesa es un ejemplo de nuestra cosmovisión. Los dibujos que están en este aguayo, El mantel. Mirá. que esto es un aguayo, que esto es de nuestros hermanos Collas y Que está puesto Quechuas y por el día de la Aymaras. fecha, Exactamente. queremos decirte, ¿eh? Sí. Bueno, cada dibujo significa nuestra cosmovisión. Y por eso la diferencia entre las líneas, entre esto es un mapa de nuestra identidad. Que mucha gente la tiene en su casa, en manteles, en almohadones, en mantas, y no sabe lo que es esto, Exactamente. ¿no? Lo compra porque está de moda, porque se vio, Claro. porque pasó por el color, porque es bonito, y no sabe lo que tiene. Acá hay un texto. ¿Qué hay acá, Gustavo? Acá hay un texto, yo no lo conozco muy bien, en los hermanos y las hermanas de Quechuas, Collas son quienes... Esto se dice que es un digamos, un elemento que de la familia y del trabajo. Y que comunica. Y que comunica. Deja un legado. Exactamente. Y estos tejidos van dejando memoria, Claro. van dejando identidad. Entonces, Gustavo, si uno lo mira con frialdad, aquello de la conquista europea sobre los países, o sobre América, digamos, sobre el continente americano, fue una masacre. Saqueo de nuestra cultura, de lo acumulado, de lo que servía de vida. ¿Cómo lo ven los hijos de los hijos de los pueblos aborígenes? ¿Cómo lo ven ellos? Digo, ¿se le trata de explicar lo que pasó y hay que mirar hacia adelante? ¿O es una herida que está todavía sin cerrar? es una herida que está sin cerrar. Independientemente de cómo vivimos esa herida, que es con vida. O sea, no estamos, yo creo que no hay rencor, no hay una voluntad de enfrentamiento, pues nos parece que no es la manera de convivir en este momento y en esta existencia y en este mundo, pero sí creemos que en realidad lo básico que pedimos es el cumplimiento de derechos. O sea, existen pactos internacionales, existen convenciones internacionales, existe la Constitución con el artículo que nos reconoce, existen otros instrumentos legales, por lo tanto, de verdad que no estamos pidiendo mucho más que algo que ya existe, que es que se cumplan los derechos. Así como se cumplen los derechos de los niños, así como se cumplen los derechos por la diversidad sexual, así como se cumplen los... Digo, también el reflejo de los problemas de género, por ejemplo, son un reflejo también que tiene que ver con el poder, que al fin y al cabo tiene que ver con quién manda. Y nosotros creemos que las relaciones humanas no tienen que guiarse con el más poderoso o el menos poderoso. En realidad lo mejor que podemos hacer es convivir. En la situación en que estemos muy arriba y tomemos decisiones muy importantes, o seamos una persona sencilla, común y corriente, vecino, todos tenemos el mismo derecho a vivir con tranquilidad, independientemente del poder, porque en realidad el poder debería ser respetuoso de toda la diversidad. Debiera ser. Debiera ser. Bueno, ha sido un placer tenerte acá, Gustavo. Gracias por compartir nuestra mesa. Gustavo Vitale es integrante de la organización indígena Martina Chapanay, que bueno haber podido tener este rato de charla y adentrarnos en este tema que debe ser un tema nuevo, me imagino, de análisis y de estudio para los más jóvenes, ¿no? Un tema muchas veces reiterado y no resuelto para los más grandes. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Y bueno, de verdad que esto es histórico, porque en estos 525 años, en un medio como es Canal 9, poder tener este espacio, y esperamos que haya muchos más, porque hay mucho más para conversar, y además hay muchas familias, viviendo situaciones como esta. Hablamos de 70 comunidades en la provincia, y de verdad que, y además tenemos para aportar también. Aportar en cultura, aportar en propuestas, no solamente por problemas. También tenemos para aportar en propuestas. Gracias, Gustavo. Gracias.